Buenas noches, bienvenidos todos, espero que estén más que bien. Estoy muy contento porque he sido invitado por les artistas Eva Fargi y Víctor Amoedo a presentar una obra audiovisual que fue gestada y nacida en el transcurrir de este año que estamos pasando todos y está por ser presentada después de esta breve presentación mía. La obra se llama Fantasma, es una obra audiovisual conmovedora. Absolutamente me voy a tomar unos minutos porque realmente desde los primeros acordes que compuso Víctor, uno entra en clima y después las palabras de Eva Fargi, es una poesía de Eva Fargi, es una animación hecha con las monocopias de también Eva Fargi y la voz y la música es de Víctor. Un potencial de interpretación que es muy escaso en el mundo de la poesía, con lo cual muy agradecido, Víctor, con vos por eso, porque es un placer y es conmovedor escucharte. Y bueno, muchos de nosotros conocemos la gráfica y la obra de la queridísima Eva Fargi, pero realmente acá todo lo que hizo ella es algo que realmente van a poder disfrutar ustedes a continuación, así que les dejo con la obra Fantasma de Eva Fargi y Víctor Amoedo y después que termine la presentación de la obra vamos a estar en una breve charla con les autores. No se admite el ruido aquí, en mi dominio, pues mi existencia es un raro intersticio. 1000 años tardo en desplazar sin quebrar este esqueleto de vidrio. Haces de luz, yo los respiro, puro orden y equilibrio, donde no vuela el polvo y los muebles no cambian de sitio. Soy este espacio de silencio invadido. Los velos de los días en mi cráneo dormitan, esconden pinturas rupestres de una memoria de óseas paredes. Mi vida es un laberinto de huesos cristalinos, altillos occipitales, pasillos temporales y mandíbulas tragacaminos.
Miro desde atrás de las cuencas de mis ojos ausentes, con el poder del frío disparo a quien quiebre un tallo y despierte el derrumbe de este frágil cuerpo pulido que no resiste un respiro. Este frágil cuerpo pulido no resiste un respiro. Este frágil cuerpo pulido no resiste un respiro. Bueno, acabamos de ver la maravillosa obra fantasma de estos dos queridos y talentosos artistas que son Eva y Víctor. Realmente, gracias, muchas gracias chicos por esta obra, por haberse tomado las ganas, el tiempo, la necesidad, después nos dirán ustedes, de crear algo tan hermoso en este año que viene siendo difícil al nivel mundo, a nivel humano para todos, algunos con alzas y bajas, pero realmente todos pasamos por tensiones. Y la verdad que ver una obra que se gestó, que nació y que está siendo presentada en este año es muy alivianador, es un acto de amor y de generosidad, así que les quiero decir eso. Gracias primero y me gustaría que nos cuenten a quienes nos están viendo ahora en vivo, por acá por Face, el canal de Eva Farji, ¿cómo fue el proceso interdisciplinario y creativo de ambos? ¿Les llevó mucho tiempo? ¿Les salió de forma natural? ¿Cómo fue? Bueno, antes que nada, queríamos como agradecerte mucho por esta presentación. O sea, es la primera vez que yo al menos presento algo, como que por lo general en las redes sociales sencillamente voy publicando, y me parecía que bueno, todas las cuestiones que se están dando en este año de compartir a través de la virtualidad, estaba bueno aprovecharlo, y bueno, somos seguidores tuyos de tus archivos y de tus proyectos, así que además me parece que es una buena ocasión que a través del arte se genere el diálogo y el encuentro. Así que primero agradecerte a vos y agradecer a todos los que están escuchando, viéndonos. Y bueno, sí, en lo que fue todo este año de cuarentena, yo me dediqué en lo que es lo gráfico exclusivamente a las monocopias, por un lado, por una cuestión en principio de que estaba con un problema de dolor de espalda, entonces no me dediqué al grabado, me dediqué a las monocopias, eso por un lado. Y también en las búsquedas que se dieron este año, empecé un taller literario con Luz Persson. A mí siempre me interesó mucho lo que es la relación de la palabra y la imagen, pero nunca había utilizado textos propios. Entonces hay muchas cosas que son novedosas. Y en la búsqueda de cuál era la voz de este ser que habla a través de este poema, cuando lo escuché, un día le mostré a Víctor los poemas, leyó varios, y yo me quedé pensando en que era esa la voz del poema. Sí, maravillosa voz, Víctor, y gracias por ponerle todo el cuerpo, porque eso se nota en tu lectura. La interpretación es algo que la poesía necesita. Cualquier lectura necesita una buena interpretación, una comprensión de lo que se quiere narrar, ¿no? Pero bueno, la poesía más. ¿En qué te basaste para trabajar?
o te llegó de entrada los versos de Eva? ¿Y cómo fue el proceso? ¿Vos sos actor, simplemente músico? ¿Es la primera vez que lees un poema? ¿Cómo fue? Porque es absolutamente increíble. Le diste unos tiempos que tiene el hablar de Yupanqui. Para quienes no escucharon entrevista a Yupanqui, búsquenlo, esos silencios necesarios, los énfasis correctos, todo, es como estar en un paisaje absolutamente equilibrado, tu interpretación, así que gracias de nuevo y contame cómo fue tu proceso creativo de intérprete. Bueno, primero reiterar ahí brevemente el agradecimiento por la presentación y los comentarios tan generosos que haces. No soy actor, es la primera vez que leo algo con este sentido de comunicar y de expresar de esta manera. Se dio una cuestión muy curiosa, muy sincrónica, que por un lado, bueno, estuvo esta situación en la cual Eva me acercó una serie de textos, entre los cuales estaba Fantasma, y yo este año empecé un taller de composición contemporánea, que, bueno, coordinan dos grandes profesores, y dentro de ese espacio hubo una consigna que tenía que ver con componer 3 obras que tuvieran como eje la infancia. Dentro de esas 3 obras, una mía yo tenía bastante claro que el nombre iba a estar vinculado con la idea de un fantasma o el llanto o algo por ese lado. Entonces fue muy fuerte esa primer sincronía, yo creo que fue como el chispazo que traccionó este proyecto. Porque Sí. de todos los textos que yo leí, Eva eligió ese, y yo venía trabajando en esta música, que es finalmente la que reformulo un poco para empezar a dialogar con el texto de Eva. Por un lado, esto venía exclusivamente con la guitarra. Y después, bueno, apareció la invitación de Eva a sumarle la voz. Y bueno, de ahí yo no soy un lector particularmente avesado, estoy un poco indagando en algunas lecturas de poesía, sobre todo con autores más de acá de Argentina o latinoamericanos. Este, y bueno, después fue una búsqueda, ¿no? Lo que tiene el texto, si uno lo ve impreso, es como una rima muy métrica, muy pegada. Incluso barajamos la posibilidad de que podía ver de transitarse desde algún aspecto de la comicidad, pero después lo descartamos porque era un material que tenía otra densidad. Y bueno, después fue jugar, fue ponerme en casa con el texto, con aprenderme alguna partecita de memoria, repetir, cortar, parar. Hay algo que de algunas entrevistas que he escuchado a distintos y distintas poetas, es que la poesía es música, digamos, tiene, ya sea por una métrica, digamos, de las tradicionales o por un ritmo libre, hay una música en la poesía, y bueno, me parecía que la búsqueda tenía que ir por ahí, y bueno, salió lo que salió. Sí, de hecho es muy loco también esto de que él estuviera trabajando con la infancia. No es un tema que yo hubiese ido a buscar, pero el encontrarme con la rima en la escritura me trajo a mí una voz de la infancia, unas voces de la infancia. O sea, desde las primeras poesías que yo leí de chica, que eran los poemas para niños de Federico García Lorca, hasta un programa muy particular que no sé si era infantil, pero yo lo veía de niña, que tenía la característica de ser unos muñecos, unas marionetas que hablaban todo en rima. Entonces se llaman Los Electroduendes, pero es tema para otra entrevista. Es de España, de mi infancia en España. Y hay algo de lo que vos estabas hablando en un principio. Yo las monocopias, que son la base de lo que después yo trabajé, bueno, escaneándolas, metiéndoles efectos, animación y así, pero lo que es materialmente las monocopias,
están hechas en un papel que es de un gramaje muy finito. Es un papel que yo ya había trabajado antes, que a mí me da como una idea de mucha fragilidad, ese papel. Sí, O sea, eso es algo que si no si no lo tocas, por ahí no te lo transmite. Pero en esta obra sí está en todo lo que se transita en el texto. O sea, pensar en un ser, en un fantasma que no se sabe qué tipo de corporalidad tiene, que en un principio le molesta el ruido, pero no es que le molesta el ruido, es que está en riesgo, está en peligro. sí, Y eso es algo que nos atravesó todo este año. sí, sí, sí. Y que Víctor, la verdad, la tensión bellamente hecha en las cuerdas, el instrumento de cuerda que usaste, guitarra, ¿verdad? Sí, sí, guitarra. La tensión que después se va aflojando es como hermoso. Me pareció sumamente necesaria esa tensión previa a todo, ¿no? Y la animación, Eva, también. ¿Cómo le hiciste? Está hecha cuadro por cuadro. ¿Es tu primera animación? ¿Ya habías hecho antes? Había hecho hace un par de años, también con una idea de diálogo entre música e imagen con el dúo Hidalgo Martel, Sí, Guadalupe Hidalgo y Guillermo Martel. Con sí, ellos preparamos una fecha en el Bardo, el bar de Paula Cribani. sí, sí, Para sí. esa ocasión ellos en realidad me habían propuesto si yo quería dibujar o pintar en vivo. A mí eso mucho no me convencía, entonces dije, no, ¿por qué no hacemos proyección? Y ahí me pasó de decir, bueno, pero no quiero pasar las imágenes de mis grabados o de mis dibujos, o sea, como aprovechar lo que es el medio audiovisual y tratar de meterme ahí. Entonces, algo similar a eso es lo que estuve explorando ahora. Y, y de hecho, esto de que la pandemia nos cortó la reunión, el ir a las inauguraciones, el ir a ver la obra en las exposiciones, y que todo se está viendo de manera virtual, a mí me invitó un poco a indagar, a decir, bueno, pero es un medio específico. Si bien, Sí, o sea, es algo que es una indagación reciente, sí, me parecía que había que tratar de encontrarle un lenguaje específico. sí. Y bueno, ahí me fui metiendo. En realidad está hecho de una manera muy elemental, con programas muy elementales. Recién ahora me estoy descargando otros programas, pero básicamente son las imágenes escaneadas, que las modifiqué en Photoshop y otros programas de diseño, que eso fue hecho cuadro por cuadro, que después los metí en el PowerPoint. Y el PowerPoint tiene unos Hermoso. efectos, a partir de Sí. ahí generé como varios fragmentos en MP4 y después utilicé el Movie Maker, el Ah, máster y de para la edición de cosas, transición y los fundidos y eso usaste para el todo Movie eso. Maker. Bien, buenísimo. Y nada, la edición final igual la estuvimos haciendo en conjunto, Claro. porque Bueno, había algo de que había que pensar, bueno, la música, la voz, la sí, imagen. claro. Las entradas, los tiempos, todo lo que conlleva un audiovisual, ¿no? Que cuando te pones a montar, el montaje es lo más esencial. Todo esto que vos terminás de decir, Eva, me lleva a la pregunta que me gustaría saber. Vos sos licenciada en arte, sos grabadora, dibujante, sos profe de arte, Víctor es músico, es compositor, compuso todo lo que es diseño sonoro y la música para obras de teatro, y sos profesor también. El punto en común parece ser la docencia, pero fuera de eso, ¿habían trabajado juntos previamente? ¿Es la primera vez? ¿Cómo fue que llegaron a este proyecto? Eh, ¿Quién dijo, mira, tengo esto? Y el otro dijo, o directamente fue una convocatoria directa de uno de ustedes al otro. No, Y aparecían los textos. claro, estaban los textos.
Sí, estaban los textos. Hubo una cosa por ahí de empezar a compartir materiales de distinto tipo, ¿no? Desde películas, un libro. Entonces empezó un intercambio, hasta en ese momento era pura y exclusivamente virtual. Y entre esos materiales, también en confianza, ¿no? Puedo compartir una cosa, bueno, te recomiendo una peli, te recomiendo un libro que escribió otro, y otra cosa es, bueno, venir con un cuaderno y compartir un texto o algo de autoría propia a otra persona. En principio era, bueno, parte de ese intercambio, no sé si estaban los planes tuyos, que yo participara de alguna manera con eso, pero bueno, como algo se ve que de la lectura que hice a Eva le copó, y entonces, bueno, ahí como surgió la propuesta, yo venía trabajando con este tipo, digamos, de música instrumental, fuera del formato canción, que se prestaba mucho, digamos, digamos, a amasarla y a reformularla y acomodarla a este formato. Así que no, es lo primero que nos encuentra en colaboración. Bueno, ¿y fue divertido? ¿Tuvieron discusiones sobre esto va, esto no va? No tuvimos discusión. No, Qué bello. no, que el tema fue como que cada uno confió en el desempeño del otro en su disciplina, ¿no? Como bueno, hubo una distribución muy clara de tareas, tipo bueno, Vos haces la música. claro, Eva ponía el texto, ponía el grabado, tomó la posta de la edición, y yo fui con la música, con la lectura y el diseño sonoro, que aparecen ahí en el video, aparte de la guitarra, algunas otras cositas que están invitadas a adivinar qué son. Claro. Y Cuando más vean Fantasma, la obra, más cercanía y más entendimiento y más cosas va a ir apareciendo, como toda obra de arte, ¿no? Cuando más te detenés a escuchar, a ver o a leer, más profundamente podés indagar. Eva, vos escribís desde hace mucho tiempo, desde hace poco, ¿es tu primer poema? Si es tu primer poema, chapó, porque... En realidad escribo desde hace bastante poquito. No es el primero. Es muy loco porque en realidad el acercamiento a la escritura, a escribir yo, fue a través del butó, de la danza butó que charlamos en aquel vivo. Sí. Como ya te decía, el interés en texto e imagen, eso sí, lo tengo desde hace mucho, tanto a nivel de ilustración de poesía o como interés teórico, de investigación, así, es algo que a mí realmente me intriga, me apasiona. Pero Sí, tu no me libro, había animado claro. a escribir yo. Claro. La danza butó tiene una práctica que es escribir después de cada danza, de cada clase, o al menos así es como yo lo conocí con Andrea Chama, con quien tomé clases. Después Sí. de cada experiencia, se escribe y con varias intenciones. Por un lado, es una suerte de escritura automática, corresponde a la indagación, a la escucha mismo de la danza butó, al dejarse ser habitado. Y por otro lado también es como una suerte de registro de qué estado transitaste en ese baile para después retomar. Entonces yo empecé a escribir más como esto, registro de estado de una experiencia de movimiento, de baile. Algunos de esos textos tienen una cuestión poética, o sea, un formato poema, pero quedaron ahí, no los elaboré. Y con esta pandemia, en un determinado momento me surgió la necesidad de sí escribir. Había empezado a hacer un libro de artista con monocopia, y fue el primer libro de artista a principio de año que usé textos míos.
que no usé poemas de autores que me gustaran. Una vez que estaba haciendo eso, dije, no, voy a hacer taller literario, y fui con Luz Persson, a quien ya conocía, justamente por un taller que se llama John Moy, que ella lo da junto a su compañero ahí en el espacio Utaki, que es de danza y escritura. Bellísimo. Bueno, pero me metí solo a escritura con ella, entonces es algo que estoy transitando en este momento. Bueno, y la verdad que le agradezco mucho, o sea, la manera en que me hace pensar el texto. No sé. Sí, y yo por ende también le agradezco porque nos estás regalando una obra maravillosa. Víctor, me gustó mucho esto que dijiste de que vos te quedaste o tomaste para trabajar tu composición, esto de que la poesía es música. ¿Te grabaste varias veces y te escuchaste a solas o siempre te escuchaste con Eva? No. ¿O de una fue que salió y quedó? No, hubo un proceso de probar de distintas maneras. Hubo momentos de lectura con el texto impreso y escucharme. Después hubo algunas pruebas con algunas muestras que me compartía Eva del o sea, del visual, sin audio, con lo cual yo podía jugar un poco con la entrada de cada secuencia que planteaba la imagen. Incluso parte de las charlas que tuvimos para la edición tenía que ver, bueno, dónde iba el texto, porque ahí había una decisión muy fuerte que tomar, si era el texto iba a reforzar la aparición del rostro, de los rostros, o iba a aparecer en las partes, digamos, visuales más abstractas. Bueno, ese tipo de cuestiones influían. Creo que te mandé algún audio de muestra. Bueno, debates internos de si era mucho, si era poco, qué se podía cambiar. Sí hubo un trabajo, eso, digamos, de buscar la musicalidad del texto, en un texto que propone una primera musicalidad muy evidente, que es la de la rima. Entonces, parte del desafío era cómo romperla o cómo transformarla sin que pierda el ritmo, digamos, porque el ritmo lo tiene. Y ahí me parece, bueno, sí, hubo algo que tenía que ver con meterse cada vez más en el texto, en los climas que iba proponiendo. Incluso, bueno, sí hubo un permiso de interpretación que le pedí a Eva, que tenía que ver con la repetición del final, que me parecía que quedaba como un eco generado desde la lectura, no desde un efecto sonoro de un programa, de un software, sino de quien se queda escuchando esa fragilidad, digamos, que queda en suspenso. Bueno, la verdad, un placer, Víctor, y estoy ansioso por escucharte pronto interpretando otro poema. La verdad es muy reconfortante escucharte leyendo poesía, y ya están pensando el nombre que va a tener esta dupla de artista audiovisual a partir de ahora, porque no va a quedar solo acá. Nos pones en un compromiso. Me gusta ponerle a los artistas. Por ahora serán los apellidos. Primero el de Eva. Suena muy bien. Parque Amoedo suena bien. Sí, muy musical también. Y hay mucho Medio Oriente ahí dando vueltas. Bueno, muy bien, me gusta. Pero sí, realmente me gustaría ver qué es lo próximo que sale, ¿no? Bueno. Porque funcionaron muy bien, no, todos y todas acabamos de tener el placer enorme y el privilegio también de que haya gente, artistas, creando y queriendo compartir, aprovechando como una herramienta y no como una limitación todo esto que no es decisión nuestra, y viendo las posibilidades que
que en otros contextos a veces nos abruma, nos fastidia, como es lo virtual y todo eso, y ahora en este caso es la galería en la cual estamos presenciando su obra y charlando con ustedes. Así que salud, amigues querides. Salud. No es un desafío lo que les pido, sino es un compromiso a que empiecen a disfrutar de las devoluciones de este hermoso trabajo, de esta hermosa obra, y empiecen a cranear una nueva. Bueno. Y a pensar en un nombre. En principio también estamos haciendo en presentación a la dupla de artistas audiovisuales, Farji y Almoedo. Así que doble presentación. La obra audiovisual Fantasma de la dupla creadora, Farji y Almoedo. Bueno. Muchísimas gracias, fue Salud, un enorme... Salud, Rubén. Gracias. Chau, chau. Tienen 3 minutitos que nos da el tiempo de lo virtual para que ustedes digan lo que quieran sobre esta obra o lo que sea. Bueno, sencillamente agradecer la escucha, agradecer la visualización y el compartir. Básicamente para eso hacemos, ¿no? También. Eso, simplemente suscribir a lo que dijo Eva. Agradecer bueno, la presencia y la compartir. Salud. Y este aplauso es para su obra y para ustedes, seguramente todos quienes están del otro lado de una para vos también, Rubén, muchas gracias. Estamos aplaudiendo. Maravilloso. Muchísimas gracias.